La cristiada es un fenómeno muy ocultado, a pesar de ser un fenómeno tremendo, heroico, terrible, en sus inicios y en su final, pues está muy ocultado, sobre todo en México, que es donde ocurrió. Parece mentira que los presidentes marxistas que tienen los últimos años se les llena la boca diciendo que España tiene que pedir perdón por las maravillas que hizo en México, pero en cambio nadie pide perdón por la terrible historia de los cristeros, que incluso es ocultada en la enseñanza, en la educación. Muchos mexicanos no saben que ocurrió una persecución religiosa terrible al principio, en el primer trienio, en la primera mitad del siglo XX. Así que el mártir de hoy también nos ayuda a recordar este magnífico acontecimiento heroico. En San Rafael de Totatiche, que es un rancho de Jalisco, que está en el centro de México, en la costa del Pacífico, nació un pequeño niño llamado Cristóbal, de familia muy humilde, que tras desempeñar oficios sencillos, a los 19 años se matricula en el seminario de Guadalajara, que hoy sigue siendo, gracias a la cristiada, uno de los seminarios más grandes, si no el más grande del mundo. Tiene cientos de seminaristas. Y a los 40 años es nombrado este joven sacerdote párroco de su pueblo natal. Y ahí estuvo 17 años hasta que fue martirizado. Aunque no fuera mártir, es un sacerdote como la copa de un pino, un gran devoto del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen del Rosario, piadoso y servicial, pues se preocupó de las almas y de los cuerpos de sus feligreses, y entonces no solamente desempeñó las obras de misericordia espirituales, que son las más importantes, las primarias, pero hizo muchísimas obras que hoy se llama obra social, porque a la gente hoy no le gusta decir obras de caridad, parece que caridad es desprecio. No, caridad es amor, y las obras de amor. A mí no me gusta hablar de la obra social de la iglesia, sino de la caridad, o de las obras de misericordia. Lo que pasa es que son palabras muy denostadas, como si misericordia fuera desprecio. Toma, te tiro unas monedas. Eso no es misericordia. Misericordia es amor, amor verdadero, amor divino. Y la misericordia y la caridad no humilla cuando está bien hecha. Bueno, pues San Cristóbal Magallanes, el santo que hoy celebramos, pues se preocupó de construir una presa para el riego de los agricultores, la Candelaria. Logró que gente más desfavorecida pudiera tener un terrenito, convenciendo a autoridades y a personas pudientes a lotizar solares para ellos. Predicó entre los indígenas huicholes en misiones populares, repoblando el pueblo de Azqueltán, que había sido destruido tras los levantamientos de los indígenas, que esto es otra cosa de la que tampoco se habla. Cuando más han sufrido los indígenas en América fue al final de los virreinatos, es decir, cuando empezó la independencia empezó lo peor para los indígenas. Eso algún día lo tendremos que explicar. Fundó un hospicio para huérfanos, Nuestra Señora del Refugio, un asilo para ancianos, dotó de capillas los ranchos de su jurisdicción, estableció varios colegios y escuelas, fundó un seminario auxiliar como una especie de preseminario, en el cual se formaron su propio vicario parroquial, que morirá mártir junto a él, y su sucesor en la parroquia. Fomentó el arte, la pintura, la literatura, la música, fundó la banda musical municipal, es decir, un fuera de serie. Y hoy lo veneramos como mártir, pues porque alguien así, díganme si alguien puede ser más amigo de los más sencillos, de los pobres y sobre todo del Señor. Bueno, pues el marxismo y la masonería, que han reinado y siguen reinando en México a sus anchas, de un modo muy especial en México desde la independencia, pues fue haciéndose cada vez más agresivo contra la Iglesia. Entonces, en el año 26, un pésimo presidente, un nefasto asesino, Plutarco Elías Calles, hizo la ley de tolerancia de cultos. Ustedes fíjense, ya la palabra de la ley. Ahora se esconden más, pero en aquel tiempo no se escondían. Los cultos los vamos a tolerar. ¿Qué es tolerar? Una cosa mala
porque no es conveniente o porque todavía no se puede, se tolera. Hoy se habla de tolerancia, pero se usa muy mal la palabra. Tolerar es permitir una cosa que es mala. Y a veces hay que tolerar cosas malas, pero hoy se dice hay que ser tolerante con todos y no, se toleran cosas malas según, cómo y cuándo. Bueno, pues tolerancia de cultos. Y entonces los obispos, ante una ley terrible en que se prohibía a los sacerdotes vestir como sacerdotes, a las religiosas se les prohibía vestir como religiosas, ahora somos los mismos sacerdotes y las religiosas los que no queremos vestirnos sin que nadie nos lo prohíba como lo que somos, eso es algo terrible, pero bueno, a los enemigos de la Iglesia les molesta que los signos religiosos estén en la calle y a veces nos molestan a nosotros mismos. Bueno, pues se les prohibió a los religiosos vestirse como tales, había que pedir unos permisos tremendos para las procesiones, para las misas, una ley terriblemente agresiva contra la Iglesia. Así que los obispos protestaron haciendo una especie de huelga. Se suspendió el culto público, se vaciaron los sagrarios para que el pueblo reaccionase. Y el pueblo reaccionó, y reaccionó muy bien. Primero con protestas económicas, se hizo sabotaje a ciertos negocios que tenía el Estado, pues para que los políticos se resintieran. Pero como eso no bastó, pues los más sencillos en México se levantaron en armas. Se levantaron en armas contra el gobierno y fue una auténtica guerra, la guerra cristera, provocada por una persecución. Uno se puede preguntar, ¿y está bien que los cristianos se levanten en armas y hay una guerra? Bueno, pues el santo que hoy estamos celebrando pensó que no era bueno, y él murió, incluso hasta el final, pensando que la guerra cristera no era justa. Pero el tiempo y su martirio no le darían la razón. Y me explico. El catecismo dice con toda claridad que todo ciudadano y todo gobernante está obligado a empeñarse en evitar las guerras. Lo repito porque es muy importante. Todo ciudadano y todo gobernante está obligado a empeñarse en evitar las guerras. Sin embargo, existe la posibilidad de la guerra justa o de la legítima defensa. Una vez agotados todos los medios, de acuerdo, pacíficos, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. Hay que considerar con rigor cuáles son los elementos que pueden justificar una guerra justa, una legítima defensa. Y hace falta 4 condiciones y se tienen que dar las 4. Es preciso que se esté provocando al agredido un daño duradero, no puede ser solo una cosa ocasional, duradero, grave y cierto. Esto sin duda se daba con la ley, la enésima ley de Calles. Que los demás medios fueran ineficaces o impracticables. Esto también ocurrió. Intentaron muchas cosas y no lo lograron. Que hubiera condiciones serias de éxito. Esto no se sabe hasta el final. Entonces hay que discernirlo, porque si tú vas a hacer una guerra y la vas a perder, pues vas a provocar muertos injustamente. Esto es difícil de discernir. Y que los males y los desórdenes que provoca toda guerra sean menos graves que el mal que se pretende eliminar. Esto también es muy difícil, porque no se puede ser profeta. El caso es que el santo que hoy celebramos, Cristóbal Magallanes, porque los obispos se dividieron, hubo obispos mexicanos que estuvieron a favor de la guerra cristera, muy poquitos, y una mayoría que abandonaron México y no apoyaron formalmente a los cristeros, y hubo otros que durante los años de la guerra pues apoyaban, fueron cambiando su parecer ante la dureza y crueldad del gobierno. Pero el santo que hoy celebramos era un sacerdote que, a pesar que había estado con los más pobres, con los más sencillos, y estos, sus propios feligreses que se levantaron en armas contra el gobierno, él les decía que no. Y esto le provocó muchas incomprensiones. Los propios cristeros no le comprendieron. Hubo sacerdotes que ellos también usaron las armas. Esto es más que discutible, que no se debe hacer. Pero bueno, pues eran condiciones, situaciones muy difíciles, que además en momentos de pasión, de dureza, pues son muy más difíciles de discernir. El caso es que aún así todo, a este hombre que había dedicado toda su vida
los 17 años que había estado en su pueblo y todos los demás, haciendo tantísimas obras por todos, por creyentes y no creyentes, y especialmente por los más pobres y sencillos, pues fue apresado. Cuando él dijo que él estaba luchando para que los cristeros no lucharan, le dijeron: basta que seas sacerdote para hacerte responsable de esta rebelión. Y lo condenaron a muerte, a él con su vicario parroquial, el padre Caloca. Se dieron mutuamente la absolución y les dijo a sus verdugos: yo soy y muero inocente. Perdono de corazón a los autores de mi muerte, porque para ser mártir proclamado por la Iglesia hace falta dos cosas. Uno, que haya sido asesinado in odium fidei, es decir, por odio a la fe, no porque ha hecho no sé cuántas fechorías o porque le odiaban a él personalmente, sino porque se odia su fe, lo que representa. Y esto está claro que ocurrió en la guerra cristera, y en este caso a él, que no estaba a favor de la guerra cristera. Repito, aunque muchos sacerdotes sí lo estaban. Pero además hay que morir perdonando. Y todos estos que murieron al grito de ¡Viva Cristo Rey!, como el joven San José Sánchez del Río, como los que asesinaron también con este santo en este día, dijo: soy y muero inocente, perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos, una paz que no se puede lograr sin Cristo. Y así murió, beatificado y canonizado por el Papa Juan Pablo II. Bueno, pues este es un exponente de toda esa cristiada, de toda esa heroica guerra que realizaron los más sencillos en defensa de los derechos de la religión y de la fe. Les he dicho antes que la historia, a veces mientras ocurre no sabemos si estamos haciendo bien del todo, pero la historia demostró que los cristeros tenían razón, porque resulta que cuando los cristeros estaban ganando la guerra, una guerra larga y durísima, fue cuando el gobierno, que había sido despiadado, que había usado todos los medios habidos y por haber, incluso con la ayuda de los Estados Unidos, para destruir la Iglesia en México, pues cuando estaban perdiendo la guerra, porque el pueblo se unió, el pueblo católico mexicano, cristero guadalupano, pues cuando la estaban perdiendo se acordaron de la paz, y a los obispos a los que habían expulsado les pidieron negociar. Y los obispos ingenuamente, y el Papa ingenuamente, Papa Pío XI, que luego reconoció que fue engañado, pactaron lo que se llaman los arreglos, pactaron con el gobierno sin contar con los cristeros, lo cual es tremendo. Si tú quieres hacer la paz, tienes que hablar con los dos bandos, pero no, fue los obispos expulsados con el gobierno sin contar con los cristeros que se habían levantado en armas. Así que con permiso del Papa Pío XI se mandó dejar las armas. Y los cristeros, sabiendo que se jugaban la vida, obedecieron al Papa y obedecieron a sus obispos y entregaron las armas. Y sabían que eso no les iba a ver bien, porque una vez que entregaron las armas, que se supone que había llegado la paz, el gobierno mandó matar a todos esos cristeros desarmados. Y murieron muchos más oficiales, oficiales no eran ejército regular, pero muchos más murieron después de los arreglos, supuestos arreglos, que de la guerra, lo cual demuestra que con gente así no se podía pactar y que se hizo mal en pactar. Bien, pues esto es otro acontecimiento más de la historia que es maestra y que nos hace a nosotros pues luchar por el reinado de Cristo. Dios quiera que nunca tengamos que usar las armas, pero tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para que Cristo reine en la sociedad y para que la Iglesia tenga la libertad que necesita y que merece y a la que tiene derecho de propagar. ¿Por qué tiene derecho? Pues porque así se lo ha mandado nuestro Señor Jesucristo. Y es un mandato de Dios. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. No necesitamos permiso de nadie para predicar el Evangelio. No necesitamos permiso de ningún gobierno. Nos lo ha mandado nuestro Señor Jesucristo. Y hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Y si no gusta, a la Agenda 2030, a los Juegos Olímpicos, a las Naciones Unidas, no hay que obedecer a los hombres, hay que obedecer a Dios. Tenemos derecho y obligación de evangelizar y de trabajar por el reinado de Cristo y de Nuestra Señora la Virgen, aquí en América, llamada con tanto amor la Virgen de Guadalupe.
Viva Cristo Rey.